Bien, buen día, chicos. Mientras se conectan, recuerden entrar a chat y pongan todos presentes, por favor, en el chat. Y bien, mientras se siguen conectando, vamos a recordar la clase pasada. Ya habíamos terminado con el tema de la hipótesis y pasamos al marco teórico. El marco teórico, decíamos, nos sirve para, como el nombre indica, ¿no? Darle un marco de referencia de dónde se ubica nuestro tema en relación a las teorías al respecto y nos permite orientar el estudio, prevenir errores, inspirar nuevas investigaciones, etc. El marco teórico lo vamos a hacer en dos etapas. Vimos la clase pasada la primera etapa, la cual primero aprendimos a diferenciar los tipos de fuentes y luego vimos los pasos para recolectar esta información, revisar la literatura. Decíamos que necesitamos hacer una búsqueda de bibliografía en bibliotecas o buscadores académicos. En este semestre nos vamos a centrar solo en búsquedas virtuales, utilizando estos buscadores académicos que veíamos acá a la derecha. Luego de todo lo que vayamos encontrando, tenemos que seleccionar las fuentes más importantes para nuestro tema y en lo posible más cercanas a nuestro contexto. Si no hubiera alguna fuente de nuestro país o de Latinoamérica, por mi modo, utilizan la que encuentran. Finalmente, decíamos, tenemos que extraer resúmenes, citas de las fuentes de los capítulos o secciones que más nos interesan. Y todo esto que hemos extraído lo vamos a organizar para que el marco sea lógico, ordenado, no repetitivo. Organizamos todas las fuentes en una tabla de contenidos. Hicimos un ejercicio sobre esta tabla de contenidos para ver cuáles serían los temas centrales de una investigación y cómo podemos dividir, desglosar esos temas centrales en subtemas. Para cada tema y subtema encontramos diferentes fuentes, ¿no? Pueden ser libros, ebooks que están en internet, o pueden ser artículos, o revistas, o tesis. Y ponemos aquí en la columna de fuente el autor, el año y el título de la publicación. Si, por ejemplo, he encontrado en la misma publicación información para estos dos subtemas, puedo diferenciar las páginas, ¿no? Lo que me habla de definición y clasificación está en la página 28 a 49, lo que me habla de sintomatología está en la página 50 a 60. Y así voy ubicando todas mis fuentes en los temas y subtemas que correspondan. Si me doy cuenta que me falta información, que no he encontrado ninguna fuente que me hable, por ejemplo, de las características socioeconómicas de mi población, entonces esta tabla me sirve también para identificar esos vacíos. Vuelvo a la primera etapa, hago una nueva búsqueda, esta vez más relacionada a este subtema que me falta, y encuentro una fuente adecuada. Bien, esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta, me parece, por ahí?
Muy bien. Entonces, hoy pasamos a la segunda etapa de esta construcción, elaboración del marco teórico. En esta segunda etapa ya empezamos a redactar, ¿no? A escribir el marco teórico como tal. Puede ser construcción del marco, elaboración del marco o redacción del marco. Cualquiera de esas se refieren a lo mismo. Se refieren a empezar a escribir en sí empezar a escribir este apartado del proyecto de investigación. Entonces, lo primero que debemos hacer es, ya habiendo leído nuestras fuentes encontradas, nos vamos a dar cuenta que en algunos temas hay una teoría hegemónica dominante, que es la que vamos a utilizar, y en otros temas, dependiendo de cada caso, en otros temas puede haber dos o más teorías vigentes. Entonces, lo primero que hago es decidir, ¿no?, con qué perspectiva teórica voy a hacer mi marco. Si voy a elegir una teoría dominante para mi proyecto de investigación, o si puedo combinar dos o más teorías vigentes. Por ejemplo, si mi tema fuera tercera edad, si mi tema estuviera relacionado con la tercera edad, ustedes saben que hay diferentes teorías sobre el envejecimiento. Tenemos la teoría genética del envejecimiento, que nos habla justamente de un envejecimiento determinado por cuestiones genéticas. Esta teoría nos dice que envejecemos según lo que viene predeterminado en nuestro código genético. En nuestros genes está determinado cuándo comenzamos a envejecer, cómo vamos a envejecer. Entonces, si uno de mis temas fuera tercera edad, tendría dos opciones: la teoría genética del envejecimiento, y tengo otra teoría que me habla sobre los factores ambientales del envejecimiento. La otra teoría me dice que el envejecimiento depende de los factores del ambiente donde vivimos, depende de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos de ejercicio, de salud, etc. Que eso determina cuándo empezamos a envejecer, cómo vamos a envejecer. Entonces, si este fuera uno de mis temas centrales, tercera edad, yo aquí tengo dos opciones. O elijo una de estas teorías para mi marco, para desarrollarla en mi marco, elijo quedarme con la teoría genética, por ejemplo, o, si prefiero, puedo combinar ambas teorías. Puedo tomar un poco de la teoría genética y tomar lo que me parezca bien de la teoría de factores ambientales. Entonces, en este ejemplo, tendríamos que elegir una de estas dos opciones. Esto depende mucho ya del tema de cada uno. En otros temas hay una sola teoría dominante y ahí no hay donde perderse, vamos solo con esa teoría. Pero como les mostraba en el ejemplo de tercera edad, hay otros temas donde tenemos diferentes teorías y tenemos que elegir la opción de elegir una sola o bien combinar dos o más de ellas. Una vez que tengo esto definido, paso a escribir ya mi marco teórico, paso a redactar el marco teórico.
En este punto, ¿se acuerdan que en la etapa 1 ya fuimos extrayendo citas, resúmenes de los capítulos o párrafos que nos interesaban? En este punto, entonces, vamos presentando esas citas, copiando esas citas o esos resúmenes o parafraseos que he sacado de cada libro, de cada artículo que encontré. Para escribir el marco teórico, entonces presentamos estas citas o parafraseos y las comentamos. Damos algún comentario que demuestre que hemos leído esta información, la hemos comprendido y las relacionamos con nuestro tema o bien con nuestro contexto. Es decir, el marco teórico tiene que estar lleno, plagado de citas y parafraseos. Toda la información que obtuve en la primera etapa, tengo que ir vaciándola en mi marco teórico, pero a cada cita y a cada parafraseo le tengo que dar una breve presentación y un breve comentario. Es decir, tiene que estar aquí la información de estos autores que he ido recolectando, pero también tiene que estar la voz del investigador. El investigador tiene que comentar estas citas, analizarlas, relacionarlas de alguna manera con el tema del proyecto o bien con el contexto donde vamos a realizar la investigación. Entonces, para cada cita le damos una breve presentación, copiamos la cita o el parafraseo y luego hacemos un breve comentario, ¿sí? Esto de las citas y parafraseos, si recuerdan, ya lo hemos revisado antes, ya lo hemos visto a principios del semestre. Voy a recordarles brevemente qué eran las citas y parafraseos que vamos a utilizar nuevamente en el marco teórico. Estoy en la diapositiva de citas APA. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Positivo, positivo. Bien, gracias. Entonces, si recuerdan, esto lo vimos en la segunda unidad. Decíamos que una cita textual es una copia exacta, una copia directa de un texto. Estas citas van entre comillas, esto es lo que nos demuestra que es una copia, una transcripción exacta. Copiamos la cita tal cual está, palabra por palabra, y al final tenemos que poner los datos bibliográficos, el apellido del autor, el año de la publicación y la página de la cual pude extraer esa información. Entonces, para mi marco teórico, tengo que tener un montón de estas citas. De todas las fuentes bibliográficas que encontré, voy sacando estas citas, las copio exactamente, entre comillas, y pongo los datos de autor, año y página. El formato APA no me pide nada más para las citas que poner apellido del autor, año de la publicación, número de página donde encontré esta oración, esta frase. En algunos casos, a lo mejor encuentro toda una página que me interesa de un libro, pero no quiero copiar toda la página exacta. En esos casos, en lugar de hacer una cita, voy a hacer un parafraseo. Voy a tomar y voy a realizar un resumen de toda esa página que no quería copiar. Puedo hacer un resumen. Puedo cambiar algunas palabras, obviar otras.
incluir mis propias palabras y hago un resumen para no copiar, por ejemplo, una sección demasiado grande. El resumen es un parafraseo. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea sigue siendo de otro autor, aunque yo haya contribuido con mis propias palabras, la idea sigue siendo de otro autor, entonces también tengo que poner el apellido, el año y la página que resumí en este parafraseo. Pero en este caso recuerden que ya no ponemos comillas porque ya no es una copia exacta. Es simplemente un resumen, un extracto de la información que encontré en esa fuente bibliográfica. En mi marco teórico también tengo que tener muchos parafraseos. El marco teórico tiene que estar plagado de citas y parafraseos relacionados a la teoría sobre mi tema. ¿Qué dicen los autores, los principales libros y artículos sobre el tema teológico? Y siempre, según el formato APA, con los datos de autor, año y página. Recuerden, mientras estén haciendo estas citas y parafraseos, recuerden que tienen que guardarse los datos bibliográficos para el final, para poder hacer la bibliografía del trabajo. En los datos bibliográficos vamos a tener el año de la publicación y, para que se vea un poco más claro, tenemos que buscar el año en que se publicó este libro, obviamente el autor, tenemos que ver qué editorial publicó este libro, si es primera, segunda, tercera edición, en qué ciudad se publicó. Todo esto nos va a servir para la bibliografía. En la bibliografía ya tenemos que poner todos estos datos al finalizar el trabajo. Pero por ahora conviene guardarlos porque a veces pierdo esta información y luego no puedo hacer una bibliografía completa. Bien. Entonces, una vez que tenemos un montón de citas, un montón de parafraseos, como decíamos, tenemos que darle a cada uno una presentación, una breve introducción, copiar la cita o el parafraseo, poner los datos bibliográficos y luego hacer un breve comentario. En este caso, por ejemplo, seguimos con el tema de enfermedades respiratorias y en el marco teórico, ahora estoy hablando de neumonía. No basta con solo copiar la cita, tengo que presentar la cita, tengo que decir de qué se trata esta información. Entonces puedo poner, a continuación, revisamos algunas definiciones de neumonía. Esta es mi presentación, estas son mis palabras. Luego copio la cita del autor. En este caso es una cita textual que va entre comillas. Pongo la neumonía es una infección del pulmón que puede ser causada por múltiples microorganismos como bacterias, virus y hongos. Cierro comillas y pongo los datos. ¿Dónde encontré esta información? La encontré en un libro de Alcaide que se publicó el año 2012 y esta definición exacta estaba en la página 29. Luego hago un breve comentario para que se note que no solo copié la cita, sino que realmente la leí y la comprendí. Y luego puedo comentar, en este proyecto nos concentraremos sobre todo en la neumonía de origen viral. Estas ya son mis palabras, es mi voz como investigador.
Si es un parafraseo, lo mismo. Le doy una breve presentación, pongo mi resumen o parafraseo con los datos bibliográficos y luego un breve comentario. En algunos casos, si tengo varias citas que hablen de lo mismo, entonces pueden compartir la misma presentación y el mismo comentario para todas las citas. Supongamos que aquí he puesto 2 definiciones más de neumonía. Como las 3 citas me hablan de lo mismo, entonces pongo una sola presentación, las 3 citas que hablen de lo mismo y un solo comentario para las 3. De esta manera vamos escribiendo, redactando el marco teórico. En las tesis, por ejemplo, cuando les toca hacer tesis o proyecto de grado, si les toca un tribunal muy detallista, muy puntilloso, aquí es donde se puede aprovechar para bajar muchos puntos al tesis. Yo me voy al marco teórico y reviso, compruebo estas citas. Hoy en día todo está en internet, entonces me fijo el autor, el año, la página, me voy al libro y verifico si la cita es exacta, si la cita está correcta, si está bien referenciada. Lo mismo en sus trabajos que presenten en la universidad. Si algún docente se pone muy detallista con la corrección, igual puedo tomar una cita al azar del marco teórico y verificar si han aprendido a referenciar bien estas citas bibliográficas, si los datos son exactos. Si encuentro que hay un error, puedo asumir que el alumno no aprendió a hacer bien las citas y que seguramente no debe haber un error, sino varios. Entonces les van bajando puntos. Y además, esto nos sirve para comprobar que el alumno no haya cometido plagio, ¿no? Si veo una frase por ahí que me suena familiar, en el marco teórico, si la frase no tiene comillas, no tiene referencia bibliográfica, me copio esta frase. Hoy en día es muy fácil hacer esto. Me copio la frase, la pongo en el Google, en el buscador, y me va a llevar a la fuente original. Y al alumno o al tesista se le puede acusar de plagio porque no le ha dado crédito al autor. Ha tomado la frase de otro autor y se ha apropiado, como si fuera suyo. Entonces, esta parte del marco teórico es, digamos, importante tener cuidado, tener el detalle de poder poner los datos exactos, utilizar comillas cuando sean citas textuales y poner igual los datos sin comillas cuando sea un parafraseo. Lo bueno del formato APA es que no nos complica demasiado. Para estas citas nos pide solo 3 datos: apellido del autor, año de la publicación y página, número de página exacta, donde encontré esta definición. En otros formatos se nos complica un poco más, ¿no? Nos piden que pongamos todos los datos a pie de página con subíndice o superíndice y así se nos complica mucho la vida. El formato APA tiene más simpleza en este sentido. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido hasta acá? Dicen, ¿puedo hacer una pregunta? Dice, buen día. Sí, dime. ¿Me escuchan? Sí, La pregunta que tengo es la siguiente, dicen, mientras vamos armando el trabajo, ¿podemos ir colocando citas de pie de página para ir ya haciendo los cabos para la bibliografía? Si voy usando citas de autores, por ejemplo, en mi caso es Lumbarge en la tercera edad, entonces puedo ir armando mi
citas tanto parafraseadas como citas textuales. Pero, pongo el dato, ¿no?, del apellido del autor y la página, pero a la vez puedo ir haciendo citas al pie de página para ir guardando, para tener ya guardado los puntos de referencia para la bibliografía. ¿Puedo hacer eso o en este trabajo no vamos a usar pie de página? En este trabajo no usamos pie de página porque eso es para otro formato. Eso es más para el formato Vancouver, por ejemplo, que trabaja con pie de página. En el formato APA no usamos pie de página para estos datos bibliográficos. El pie de página se usa en el formato APA para alguna aclaración, algún comentario aparte que quieras hacer. Entonces, no usamos pie de página para datos bibliográficos en formato APA. Me refiero para guardar los datos bibliográficos, porque luego se pierde, como usted mencionó. Luego, cuando tengamos la parte final de armar la bibliografía, ya es difícil a veces juntar nuevamente los datos bibliográficos. Entonces, ¿puedo hacer eso y luego sacarlo al final o no? O se desconfigura el documento. Ah, sí, lo vas a sacar al final, no hay problema, lo puedes hacer sin ningún problema. Digamos como en una versión borrador, ¿no? Y después al final, borras de página, no hay problema. ¿Va a entrar? Gracias. Bien, de nada. Entonces, de esta manera, chicos, vamos redactando este marco teórico. Como les decía, viene a ser la parte más larga, digamos, del proyecto, la que más páginas se lleva, el marco teórico, pero como pueden ver, no es complicado de realizar. Sí nos toma un poco más de tiempo, porque justamente nos lleva tiempo hacer la búsqueda, seleccionar las fuentes, ir sacando todas estas citas y parafraseos. Nos lleva tiempo, pero no es difícil, no es complicado de realizar. Es más, ustedes ya han hecho una práctica similar cuando hicimos el tema de los antecedentes de investigación. Si recuerdan, ahí ya hicimos la búsqueda bibliográfica, ya sacamos algunas citas textuales, entonces ya tienen ustedes una breve práctica sobre cómo trabajar con esta información bibliográfica. Lo único que cambia aquí para el marco teórico es que no basta con presentar una cita o un resumen, sino que ustedes tienen que darle una breve presentación o introducción a cada cita, a cada parafraseo, y hablar un poco, ¿no? Comentar un poco desde su punto de vista como investigador, qué opino de esta cita, qué relación tiene con mi tema o qué relación tiene con mi contexto. Muchas veces, por ejemplo, la cita puede ser datos sobre incidencia de una enfermedad en otro país. Entonces tú copias esa cita y luego comentas, bueno, estos datos son de Ecuador porque no encontramos una fuente más cercana a Bolivia, pero vale la pena aclarar que en Bolivia también la incidencia de osteoporosis en personas de la tercera edad es muy alta y por eso nos parece un tema importante. Entonces, este comentario es ya la voz del investigador. Es el investigador procesando toda esta información teórica, analizándola, reflexionando sobre ella y sobre todo relacionando, ¿no? Cómo esta cita es importante para mi tema o qué puedo hablar de esta cita en relación a mi país, a mi ciudad, a mi contexto. Es bueno que desde este semestre, desde tercer semestre, aprendan a poner también su voz, no solo copiar de otros autores, sino es bueno que aprendan a usar su propia voz como investigadores, como autores de sus trabajos, porque eso es algo que también se pide mucho en la tesis.
¿no? La tesis tiene que ser un libro prácticamente escrito por ti. La tesis es como escribir un libro. Entonces ya desde este semestre acostúmbrense a procesar esta información, a comentarla, analizarla, relacionarla con otros puntos de trabajo o con nuestra ciudad, con qué pasa en nuestra ciudad. Y de esta manera vamos entrenando para lo que venga después, para la modalidad de titulación más adelante. Justamente como muchas fuentes las vamos a encontrar de otros países. Un momento, por favor. Pues, perdón, justamente como muchas de las fuentes que vamos a encontrar son fuentes extranjeras, debido a que no tenemos demasiada, lamentablemente no hay mucha producción bibliográfica en Bolivia. Entonces, esto nos da la oportunidad de poder relacionar todo lo que encontremos en estas fuentes, lo relacionamos con nuestro contexto, ¿no? Decimos, esto es lo que pasa en el país del autor, en España, en Estados Unidos, pero vale la pena recalcar que en Bolivia la situación puede ser un poco diferente, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá, chicos? ¿Algo que no quede claro hasta acá? Bien, si está todo claro, si no hay preguntas por ahora, les voy a pedir que nos demos unos minutos, por favor, para grabar esta clase. Vamos a dar unos minutos y luego nos volvemos a conectar. Entonces, igual vayan pensando si es que no se ha entendido algo, lo pueden preguntar en el siguiente periodo. Si no hay más preguntas, nos desconectamos unos 5 minutos mientras se graba la clase y luego les vuelvo a enviar el link. Estén atentos, por favor. Bien, terminamos acá, chicos. En unos 5 minutos nos volvemos a conectar. Gracias. Está bien, Lice. Bien, gracias. Se pueden desconectar. Ok.